Dios te bendiga grandemente en el día de hoy. La lección que estamos estudiando durante esta semana de nuestro folleto La verdad presente en Deuteronomio es la última lección que pertenece a este folleto y a este presente año 2021, la lección número 13, que lleva como título La resurrección de Moisés. Y el texto bíblico para memorizar se encuentra en Judas capítulo 1 versículo número 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Vamos en este momento a orar al Señor. Oramos. Poderoso Dios y Padre nuestro, en esta hora, Señor, hemos de estudiar sobre la resurrección de Moisés. Pedimos que tu bendición nos acompañe y que tu Espíritu nos dirija. En el nombre de Jesús. Amén. El tema para hoy, miércoles 22 de diciembre, lleva como título La resurrección de Moisés. Y en el día de hoy vamos a tratar justamente el mismo tema del título de la lección para esta semana, la resurrección de Moisés. Ya conocemos cuál fue el pecado de Moisés. Dios le indicó que le hablara a la roca en el desierto de Sin para que saliera agua de la misma. Sin embargo, Moisés no simplemente golpeó la roca 2 veces, sino que trató de llevarse la gloria al decir que quien iba a hacer salir agua de la roca era él. Y este pecado, aparentemente simple a la vista, pero un pecado grave, que se compara al pecado cometido por Lucifer en el cielo, el querer ser como Dios, por este pecado Moisés no entró en la tierra prometida y por este pecado murió en el monte Nebo. Pero la historia de Moisés no termina allí. Una vez que Moisés sube al monte, Dios allí le muestra toda la tierra prometida, y poco a poco Moisés fue perdiendo la vida hasta que finalmente murió. Y así fue como terminó la vida de este gran libertador de Israel. Así fue como terminó la vida de este gran profeta. Así fue como terminó la vida de este hombre tan influyente, no simplemente en su tiempo, sino también en nuestros tiempos, ya que sus escritos, obviamente inspirados por el Señor, todavía permanecen hasta hoy y son de los más importantes en la Biblia en la actualidad. Sin embargo, el capítulo final de la vida de Moisés no termina allí, porque la Biblia presenta, aunque con pocos textos hay que reconocerlo, que Moisés en un momento de la historia, no sabemos cuándo, fue resucitado por el Señor. Este tema hay que tocarlo evidentemente porque en el Nuevo Testamento Moisés aparece juntamente con Elías al lado de Cristo. Con Elías no hay problema, pero con Moisés sí, puesto que Moisés ya había muerto y según la Biblia los muertos nada saben y nunca más participan de lo que se hace debajo del sol. Pero hay una explicación acerca del por qué Moisés apareció en ese momento junto a Cristo. Vamos a Judas capítulo 1. Allí encontramos una pequeña muestra acerca de lo que sucedió con este gran líder, con Moisés. Judas capítulo 1, versículo número 9 dice: Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí tenemos el texto que estamos memorizando en esta semana, y ahí se presenta claramente cómo hubo una gran batalla por el cuerpo de Moisés. Esta batalla fue entre el arcángel Miguel, que ya todos sabemos que es Cristo, y Satanás. No era una lucha, sino más bien una guerra de palabras entre Miguel y Lucifer. Ambos contendían, dice el texto bíblico, por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué razón Satanás contendía con Miguel o Cristo por el cuerpo de Moisés? Simple, era la primera vez en la historia de la humanidad que se iba a efectuar una resurrección. Y Moisés, ya muerto, perteneciente ya al dominio de Satanás, porque hasta ese momento se entendía que todo el que moría pertenecía al dominio del diablo, pero Cristo en esa hora fue a levantarlo, Satanás lo sabía y fue a reclamar lo que le pertenecía. Sin embargo, Cristo, haciendo uso de sus méritos futuros, llevándolos al presente en ese momento,
toma a Moisés y lo levanta de la tumba, dando así la primera señal de la gran resurrección que ha de efectuarse en el futuro, la resurrección de los muertos, la resurrección de aquellos que crean en el Señor y en sus méritos. Por lo tanto, la historia de Moisés continúa. El capítulo final de su vida no fue en el Monte Nebo, cuando murió, sino que continúa luego de esta grandiosa resurrección efectuada por Cristo Jesús. Ya mañana continuaremos hablando acerca de esto. No te pierdas la lección del día de mañana. Dios te bendiga. Vamos a orar. Poderoso Dios y Padre nuestro, gracias te damos en este momento porque con Moisés se introdujo al mundo la esperanza de la resurrección de los muertos. Señor, bendícenos y permite que confiemos en ti en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén.